Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el método de supernodo y con esto terminaríamos o culminaríamos parte de la unidad 3, para lo cual vamos a ver el siguiente ejemplo. Primero, antes que nada, aplicar supernodo a veces no es tan factible, o sea, no es tan común como aplicar malla o supermalla. ¿Ya? Porque aplicar supernodo yo necesito de una particularidad para poder aplicar en un ejercicio supernodo. Para poder yo aplicar supernodo en un ejercicio tengo que tener esta particularidad que está aquí, la que le voy a subrayar en este momento. Yo debo de tener una fuente de voltaje frente a los dos nodos de voltaje, ¿ya? Para poder aplicar el método de supernodo, ¿ya? Si yo no tengo esta particularidad de que yo tengo los dos nodos inmiscuidos en una fuente de voltaje, no puedo aplicarla. Así de simple, no lo voy a aplicar, ¿ya? Bueno, eso es por un lado. Siguiente punto. Cuando yo aplico supernodo, tiene que estar, primero antes que nada, esta particularidad aquí, lo que les acabo de decir. Segundo, yo tengo que indicar todas las corrientes que tiene este supernodo. Para lo cual, si yo tengo aquí el voltaje V1 y aquí tengo resistencia 1, por lo tanto, aquí tengo IR1. IR1. ¿Ya? Recordando una cosa, si yo pongo las corrientes en sentido contrario, como estoy haciendo aquí, me pueden quedar negativas. Mejor dejémoslas en el sentido que deberían de ir, ¿ya? Para lo cual, siempre en la resistencia de más a menos, siempre va por el negativo. Y como la Tierra está hacia abajo, ahí sería el negativo. Acá, la corriente de la resistencia 2, V2 dividido por R2 y R2. Ahora fíjense con R3. Con R3 la corriente va a fluir de esta forma. Yo puedo dibujarla para acá o como puedo dibujarla para acá. Pero aquí viene la gran pregunta. Fíjense en esta corriente, 6 amperios y esta corriente de acá 4 amperios. ¿Quién es mayor? La de 6, ¿verdad? Esta corriente es mayor. Por lo tanto, esta corriente va a tener mayor empuje hacia este lado del nodo, hacia donde está V1. Por lo tanto, yo voy a asumir que esta corriente va a ir hacia la derecha. Entonces, esta corriente R3 nace aquí y R3 y va a culminar acá y R3. Y listo, ya he dejado representado todo en función de mis corrientes. Ahora, ¿qué es lo que hago? Como aquí voy a tener un, un supernodo, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Yo voy a tener, como ya tengo dibujadas todas mis corrientes, ¿ya? Lo que va a suceder es lo siguiente, que esta fuente que está aquí va a salir. ¿Qué es lo que sucedía en Maya? En Maya, cuando había una supermalla, el circuito quedaba abierto, así como está ahí, quedaba abierto. Pero en cambio, cuando existe el supernodo que debe de primero cumplir esta característica, lo que va a suceder es que aquí se va a cortocircuitar. Aquí es como que hubiese un solo cable. Entonces, todo esto se vuelve un supernodo.
todo esto que está aquí. Y sería el supernodo B. Entonces, como ya dibujé todas mis corrientes con la fuente, ¿qué es lo que hago cuando sucede un supernodo? Cuando existe un supernodo, decimos sumatoria de corrientes que ingresan o que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Y bueno, vamos a ver qué corrientes ingresan a este supernodo grandote que escribí aquí. La que ingresa, 6 amperios, fíjense. 6 amperios. Ya está. 6 amperios, ¿quién más ingresa? Ingresa IR3, fíjense. Más IR3. ¿Alguien más ingresa? No. Ya le estoy marcando con azul las que están ingresando. Ahora voy a marcar de café las que están saliendo. Sale IR1, IR2, ¿quién más sale? IR3 también sale, fíjense que sale por acá. Más IR3. Déjenme hacer un poquito más grande la hoja. ¿Ya? Más IR3. ¿Quién más sale? IR1, IR2, IR3 y 4 también sale, 4 amperios. Más 4 amperios. Y listo. Continuamos. ¿Qué nos damos cuenta? Que IR3 está tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Por lo tanto, lo simplificamos. ¿Qué nos queda? 6 amperios menos 4 amperios es igual a IR1 más IR2. Pero recordemos que IR1 a qué es igual. IR1 es igual a B1 sobre B1 sobre R1 más I2 es igual a B2 sobre R2. Reescribiendo esto, como sabemos escribirlo nosotros, ponemos 1 sobre R1. ¿Cuánto vale R1? Un cuarto de B1 más un medio de B2 es igual a 2 amperios. Ahora, ya tenemos estos valores. ¿Qué nos falta sacar? La ecuación del supernodo. ¿Qué me dice la ecuación del supernodo? Esto lo voy a escribir acá arriba. Me dice que B1 positivo, ojo, B1 positivo porque aquí está el positivo. B1 positivo menos B2, ¿a qué es igual? A 12 voltios. Aquí está la otra ecuación. Entonces aquí digo B1 positivo menos B2 positivo igual a 12 voltios. ¿Qué hago aquí? Aquí solo tengo que multiplicar por 4 en el numerador, acá abajo por 1.
¿Qué me queda? B1 más 2B2 más 2B2 igual a 8. Abajo me queda B1 menos B2 igual a 12. ¿Qué hago aquí? Aplico Kramer. 1, 2, 1, menos 1, 8, 12. Aquí muevo un valor para el voltaje B1 y muevo el otro valor para el voltaje B2. Entonces, B1, B1 es igual 8, 12, 2 menos 1, 1, 2, 1 menos 1. Positivo, negativo, más 8 por menos 1, menos 8, menos 12 por 2, 24, sobre 1 por menos 1, menos 1, menos 2 por 1, menos 2. Esto me quedaría aquí menos 32, menos 3. Simplifico, utilizo la calculadora, 32 dividido para 3 me da 10.66. 10.66 voltios. Ahora, para sacar B2, así mismo, 1, 1, 8, 12. Sobre menos 3. Ya sabemos que es menos 3 el denominador. ¿Ya? Entonces, positivo o negativo. 12 menos 8 sobre menos 3. Esto me quedaría 4 tercios. O esto es equivalente a 4 dividido para 3, 1.33 con signo negativo, menos 1.33 voltios. Ese negativo que me significa que la fuente de voltaje es como que estuviese así, más menos en B2, ¿ya? Y es lógico, ¿por qué? Porque empuja más corriente desde este punto I3 al momento que sale por R3 y llega a la fuente de 4 amperios. Ahora, ya tenemos los dos valores y ese sería todo el procedimiento. Tener en cuenta entonces, para aplicar supernodos tengo que tener esta particularidad de que en medio de los dos voltajes de dos nodos tiene que haber una fuente de voltaje. ¿Qué es lo que pasaba en mallas para abrir supermallas? Lo contrario, que debía haber una fuente de corriente en medio de las dos supermallas, ¿se acuerdan? De las mallas normales. ¿Se acuerdan que aquí teníamos I1, I2? ¿Y qué decíamos? Supermalla I1, I2. Acá lo mismo, fíjense. Entre B1, B2. Si está claro, preguntas, dudas.
¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta, estimado? Ingeniero, Dígame. o sea que la fuente de voltaje tiene que estar en serie Mínimo dos nodos. con las fuentes, No, los dos nodos, o sea, tiene que con los estar en serie. nodos. Sí, solamente con los nodos, no con las fuentes de corriente. Con dos nodos. Y tienen que estar las resistencias, ¿no? Claro, las resistencias van a estar, pero lo importante es que estés en las dos fuentes de dos nodos mínimo. Ya, muchas gracias. Ese es el método. Casi supernodo no se aplica. ¿Por qué? Porque viendo el ejercicio, aquí, si yo aquí tengo esto, ¿qué es más factible para mí? ¿Aplicar mallas aquí? Para mí es más factible aplicar mallas. ¿Por qué? Porque aquí saco una malla, aquí saco la otra malla, aquí saco la otra malla y aquí saco la otra malla. Y yo sé que esta malla de aquí, la I2, digamos que este es I1 ya. Esta es la malla I2, esta es la malla I3 y esta es la malla I4. Yo ya sé que I2 es 6 amperios, I4 es 4 amperios. ¿Qué mallas nuevas me quedan? I1 y I3. Y listo. Lo trabajo por mallas y luego después saco los voltajes V1 y V2. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo quedaría ahí las dos mallas? I1 y I4. Porque ya sabemos que I2, si hago por mallas, yo ya sé que I2 es igual a 6 amperios. I4 es igual a 4 amperios. I1 me quedaría I1 por R3 es igual a ¿qué? A 12 voltios. Y ya tengo I1. ¿Y qué más? I4. I4 en cambio, si este I3 sí está un poco complicado. ¿I3 qué me dice? I3 es igual a 4 I2 negativo más I3 serían 4 I2, 6 I3 menos 2 I4. ¿Y eso es igual a cuánto? A menos 12. Ya tengo I2. 6 por 4, menos 24. Más 6 y 3. Menos 2 y 4. Y 4 es 4. 2 por 4, 8. Igual a menos 12. Me queda que 6 y 3 es igual 28, 32. Menos 32 pasaría con más 32. Aquí me queda 20. Y listo. Fíjense. Lo hice más rápido con malla. ¿Saben por qué no es tan utilizable el supernodo? ¿Por qué? Porque con malla sale más rápido. Si tengo fuentes de corriente, más fácil pongo la malla y ya sé los valores de las corrientes y simplemente saco los dos sistemas de ecuación que me van a quedar. Pero el método aquí está. Este es el método de supernodo. Si estamos claros,
Fíjense que aquí también pueden sacar. R3, ¿cuánto vale? 10. Y 1 es 1.2 amperios. Y acá también me va a salir 1.2 amperios. ¿Por qué? Porque solamente está 12. 12 dividido para R3. Lo mismo. Me va a salir lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, estimados. Pregunten. Se hizo más fácil con Maya, ¿verdad? Sí, está más rápido. Entonces, ahí ustedes tienen la libre opción de encontrar por el método que a ustedes mejor les parezca. No hay ninguna restricción. En los deberes también me olvidaba de indicarles eso. Yo no pongo una restricción o digo así tienen que hacerlo, no. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los métodos. Si ahí dice utiliza mallas y usted cree que puede hacerlo por nodos más rápido, hágalo por nodos, no hay ningún problema. Si dice que la haga por nodos, pero usted cree que por mallas sale, hágalo. Pero inténtelo por lo menos hacer primero por el método que le está pidiendo el ejercicio. Ya. Listo. Entonces, estos son los métodos más usados. El método de malla, el método de supermalla, el método de nodo y el método de supernodo. Son los métodos más utilizados aquí en la parte de circuitos para poder resolver este sistema. Pero también existen muchos más métodos. Los vamos a ver a continuación. El siguiente método que vamos a ver tiene un nombre muy particular. Está en el libro que le facilité. En el Boilestad también lo pueden encontrar. En este caso, este método se llama teorema de superposición. Ya, así se llama el método. Inclusive ustedes lo van a ver más factible el método de superposición para resolver ciertos ejercicios. Inclusive esos ejercicios que son extensos que vimos en la unidad 1 y 2, podemos utilizar el método de superposición y terminarlos sumamente rápido. ¿Ya? Ese es el método que vamos a aplicar en este momento. ¿Ya? Eso dentro de nuestro texto guía se llama linealidad y transformaciones de fuente. ¿Ya? Así se llama. Voy a ponerlo para que también lo tengan ustedes. Linealidad y transformaciones de fuente. ¿Por qué se llama linealidad y transformaciones de fuente? Se llama así por lo siguiente. Nosotros inicialmente comenzamos viendo los circuitos de esta manera. Más o menos voltaje con una resistencia R. Luego, ¿qué dijimos de esto? Dijimos que esto puede ser convertido en una fuente de corriente con la misma resistencia R. Y esta de aquí, esta corriente I, para este caso, I
va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia R. Si es que yo me voy de este lado hacia este lado. Pero, si yo estuviese aquí de este lado y me fuera para el lado de acá, ¿qué es lo que cambia? B. Vea que va a ser igual a la intensidad por la resistencia. El teorema de linealidad y transformaciones de fuentes me dice esto. Una fuente es lineal con una resistencia R o una R equivalente, siempre y cuando yo pueda hacer esto. Transformarla de una fuente de voltaje a una fuente de corriente. ¿Estamos claros hasta aquí? Preguntas. Esa parte es muy importante. Mister, es decir que la transformación la podemos hacer fácil y sencilla, nada más que cambia la fórmula, nada más. Exacto. Si estoy viendo fuente de voltaje y quiero cambiarlo a fuente de corriente, ¿qué hago? Divido el voltaje para la resistencia. Así de simple. Y si tengo una fuente de corriente en paralelo a una resistencia R y quiero cambiarlo a una fuente de voltaje, ¿qué es lo que hago? Multiplico esa corriente con esa resistencia que está en paralelo y la transformo en una fuente de voltaje en serie con una con una resistencia R, con la misma resistencia R. No cambia esa resistencia R. Esa es la parte importante. Ya, entonces, ese es el primer paso. Y eso es lo que hemos visto en los primeros capítulos. En los primeros capítulos de, de la unidad uno, ¿qué hemos visto ahí? Fuentes de voltaje con resistencias en serie y resistencias en paralelo. ¿Ya? Después, ¿qué vimos? Fuentes de voltaje con resistencias mixtas. Ahí aprendimos varios métodos para poder sacar los voltajes y las corrientes. Vimos divisor de voltaje, divisor de corriente, vimos transformación por bloques, donde cogíamos un bloque A, bloque B, bloque C, hacíamos una expresión algebraica de todo el sistema, lo reducíamos y encontrábamos una R total. Entonces, esa R total era la que me daba mi apertura, ¿para qué? Para poder encontrar la corriente que circulaba por todo ese circuito. Entonces, una vez entendido esta parte de aquí, vamos a ingresar al teorema de superposición. Recuerdo que la primera vez que vi este teorema se me hacía un poco complicado porque yo tenía ya en mi cabeza bien claro lo que era un divisor de voltaje, un divisor de corriente. Se me hacía complicado porque yo sabía ya el método de mallas, el método de nodos. Y lo que hacía este teorema simplemente es ya no hacer todo esto que está aquí. Todo esto horrible que hicimos aquí de sacar 4 mallas con una fuente, con 2 fuentes de corriente. Esto de aquí se ha transformado en algo más fácil. Todo esto. Ya no me importaba tanto el método de malla, el método de supermalla, el método de nodo, el método de supernodo. ¿Por qué? Porque para el teorema de superposición, yo hacía énfasis en esta misma linealidad y transformaciones de fuente. Y lo que hace es lo siguiente. Ya les comparto un extracto
del libro. Lo pudiera dibujar, pero aquí está bien dibujado en el contexto del libro. Lo vamos a sacar y lo vamos a analizar nosotros. El teorema de superposición. ¿Qué es lo que me dice el teorema de superposición? El teorema de superposición me hace énfasis a la eliminación de las fuentes de voltaje y corriente para la aplicación del dicho teorema. El teorema de superposición me dice lo siguiente, que si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, al hacer superposición de esa fuente, ¿qué es lo que hago? La convierto en un cortocircuito. Y cuando yo tengo una fuente de corriente o en paralelo con una resistencia, lo dejo en circuito abierto con la misma resistencia. Ojo que la resistencia no se va. ¿Quién desaparece? La fuente. Y bueno, ¿y para qué hago esto? Yo hago esto para poder encontrar, así como aquí me piden aquí hallar el voltaje o la corriente que circula a través de la resistencia R2. Entonces, yo ya aplico superposición para ese término en específico. Por eso a veces utilizar mallas o aplicar el método de mallas, simplemente lo que me dice es ver cuál de los sistemas de ecuación tú puedes armar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo complicado en mallas y en nodos es armar el sistema. Dejar expresado B1 menos B2, dejar expresada esta ecuación. Esto es lo complicado. Porque de aquí, la parte matemática, esto para resolverlo, esto hasta inclusive con una calculadora lo pueden sacar. No es complicada esta parte. Lo complicado es esto, dejar expresado. Entonces, imagínense una malla así, de 4x4. De 4 mallas. Entonces como que a veces se vuelve un poco más difícil si tuviese que aplicar el método convencional de nodos o mallas. Ahí es donde entra este teorema, el teorema de superposición. En el teorema de superposición, ¿qué es lo que hace? Las redes o las fuentes de voltaje se convierten en cortocircuito, mientras que las fuentes de corriente se convierten en circuito abierto. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo para explicar este método. En este ejercicio que está aquí, me piden hallar la corriente a través de la resistencia R2, o sea, I2, el que está expresado en esa parte. ¿Ya? Me piden hallar eso de ahí. Me piden hallar esta corriente, la que está aquí. ¿Ya? Me piden hallar eso. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué normalmente hubiese aplicado? Si aplico nodos, aquí tendría un nodo, aquí tendría otro nodo. El nodo B1 ya tuviese, el nodo B2 fuese esto que está acá. Aquí B1 menos B2 es igual, sobre R1 es igual a I1. La corriente de aquí serían 9, I1 menos I2 igual a 9 voltios. O en su defecto, que también pudiera aplicar aquí. Si no quiero aplicar nodos o aplicar mallas también. Aquí aplicaría malla 1, malla 2. Malla 2 es igual a menos 9 voltios. Perdón, a 9 amperios. Vamos haciendo algo. Vamos aplicando los métodos convencionales para ver cuánto nos da de resultado. Voy a aplicar primero malla. Aquí digo I1. Aquí digo I2. I2 automáticamente sé que es menos 9 amperios.
Entonces, de la malla I1 que tengo, 6 y 12, 18 y 1, menos 6 y 2, es igual a más 36. Entonces aquí tendría 18 y 1 menos 6 y 2. Pero ¿y 2 cuánto vale? 9. Menos 9 igual a 36. 18 y 1 más 54 es igual a 36. Y 1 es igual a menos 36 menos 54 me da menos 18 sobre 18. Y esto es igual a menos 1 amperio. ¿Ya? Menos 1 amperio. Y 1. Y 1 viene por aquí. Así, porque así lo dibujo mi malla. Aquí tengo I1. Lo dibujé así. Aquí tengo I2. Porque este era el I2. Pongámosle que este es I2', ¿ya? I2' dibujamos lo que está así. No importa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Corrientes que entran al nodo, corrientes que salen. Tendría I1 es igual a I2 más I2'. La que me están pidiendo encontrarla de aquí. ¿Ya? Entonces, I2' es igual a I1 menos I2. ¿Qué me quedó ahí? Me queda menos 9 menos 1. Por lo tanto, I2, si yo la dibujo en dirección, como está aquí la flecha, hacia abajo, me quedaría menos 8 amperios. Y esta sería la resolución por el método de malla. Ahora, apliquémosle superposición. Ya sabemos cuál es la corriente I2. Supuestamente es menos 8 amperios si yo le dibujo hacia abajo. ¿Qué es lo que me dice el método de superposición? Cuando tengo dos fuentes, una de voltaje, una de corriente, lo que hago es simplificar la fuente de voltaje. Primero hago esto. Y cortocircuito. Y aquí tengo I2. Digamos que I2 viene de esta forma. ¿Ya? Así como lo he puesto aquí. Aquí he hecho algo mal, fíjense. I1 es menos 1 amperio. Aquí he puesto al revés. Ahorita me di cuenta. Menos I2 es 9. Allá lo único que cambian, fíjense, es el signo. 8 amperios positivo. Es lo que me daría si hago este método. El método de Mayo. Ahora, ¿cómo saco I2 si tengo una fuente de 9 voltios? Este I2 de aquí la voy a llamar I2'. Y esto que sería igual a la corriente de la fuente 9 que multiplica ¿a quién? ¿Qué tengo aquí? Un divisor de corriente. Fíjense que es como que R1 estuviese aquí. Quitémoslo de aquí y está acá. ¿Ya? Y este puente está aquí. Simplemente lo he rotado. ¿Ya? Entonces, 9 que multiplica siempre a la otra resistencia 12 sobre 18, sobre la suma de las dos. Que aquí aplico es divisor de corriente.
Entonces aquí tendría 9 por 12. 108 dividido para 18. Aquí me quedan 6 amperios. Eso es lo que me dice el teorema de superposición. Primero, elimino la fuente de voltaje y dejo la otra fuente. Segundo, me dice, dejo la fuente de voltaje y ahora elimino la fuente de corriente. Cuando elimino la fuente de corriente, ¿qué es lo que queda? Un circuito abierto. ¿A qué sería igual I2? Acá. I2, la corriente I2 es la única corriente, fíjense, por aquí. ¿Por qué? Porque por acá, aquí es igual la corriente en un circuito abierto. Aquí la corriente es igual a 0. ¿Ya? Entonces, I2 ¿a qué va a ser igual? A 36 voltios dividido para 12 más 6, 18 ohmios. Aplicamos la ley de Ohm, la que conocemos. 36 para 18, 2 amperios. ¿Cuál es la respuesta? Aquí tengo I2 sin la fuente de voltaje. Aquí tengo I2 sin la fuente de corriente. Por lo tanto, I2 va a ser igual a I2', la primera, en la que elimino la una fuente, más I2, 2', cuando elimino la otra fuente. Por lo tanto, esto va a ser igual a 6 amperios más 2 amperios. Y esto es igual a 8 amperios. Fíjense. ¿Qué es más sencillo? ¿Hacer esto o hacer esto? Con malla lo puedo hacer, puedo sacar los valores. Perfecto. Pero aplicando superposición es aún más sencillo. Aunque también me pueden decir algunos de ustedes, pero usted también nos enseñó otro método. ¿Cuál es ese otro método? Usted nos dijo que si está en serie, linealidad, nos enseñó linealidad, transformaciones de fuente. Usted nos dijo que si teníamos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, eso lo puedo transformar en una fuente de corriente, positivo hacia arriba, la flecha va hacia arriba. Aquí sería 36 dividido para 12 a 3 amperios. R2, R1, 12 ohmios. ¿Cuál sería la fuente total? ¿Quién me dice? ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría solo una fuente de 12. Y esto lo estoy haciendo para dejarlo más bonito el ejercicio. ¿Ya? Aquí tengo los 6 ohmios. Y aquí tengo la corriente I que me están pidiendo. I2. ¿A qué es igual I2 aquí? Lo mismo, utilizo divisor de corriente. 12, que multiplica a quién? Al 12 que está acá, sobre 18. 12 por 12, 144, dividido para 18. Me da 8 amperios. Fíjense. Hemos utilizado malla, superposición, transformación de fuentes, e igual nos da el mismo resultado. De eso se trata el análisis de los circuitos eléctricos. Que yo tengo que ver el mejor camino para resolver mi sistema. Si estamos claros.
fíjense que aquí ya comenzamos a ver otra luz. Imagínense en esos sistemas. Aquí tenía que haber aplicado, si quería aplicar si quería aplicar nodo, y aquí ya me explicaba un supernodo directamente. ¿Por qué? Porque aquí en B1 era igual a 36. B2, el nodo B2 está conformado por 12 y 6, un doceavo más un sexto, igual a 9. Imagínense, o sea, ya teníamos otro sistema. Podemos utilizar cualquier método, ¿ya? Que no sea método de nodos ni método de malla. Puede ser el método de superposición o el teorema de superposición. ¿Cuál les pareció más fácil? ¿Aplicar superposición? Esto es superposición. Mister, una consulta. Bien, El método de superposición solamente sirve para encontrar la corriente I. puede encontrar lo que yo quiera. Por ejemplo, a mí me pedían encontrar I2, pero también me podían haber pedido encontrar la corriente I de la resistencia R1. O sea que con ese método puedo encontrar cualquier variable que me pidan. Así es. Imagínate en ese método de escalera grandote que vimos en el primer capítulo. Si aplico superposición y quiero encontrar la corriente I puntual de ese circuito, puedo hacerlo. Aplico superposición y veo cuál es el valor. O ese ejercicio que tenía dos fuentes, ¿se acuerdan también? Ese ejercicio que tenía dos fuentes y tres espacios. Aplico superposición. Primero le hago superposición a una fuente de voltaje y después le hago superposición a la otra fuente de voltaje. Y me centro en la corriente que me están pidiendo. O en el voltaje que me estén pidiendo. Aquí apliqué malla. Bueno, en realidad apliqué super malla. Porque esta es la super malla. Super malla 2 sería. Que es igual a 9 amperios. O transformaciones de fuente. Para mí transformaciones de fuente es el mejor método. Porque yo transformo y voy sacando el equivalente hasta llegar al punto del ejercicio donde me piden ese valor. Y dejar expresado en el menor valor del sistema posible. Igual me va a dar la respuesta. Si está claro, superposición. Vamos a ver otro ejemplo antes de que se nos termine la hora. Ya, fíjense aquí. Aquí me piden hallar la corriente I2 que pasa a través de esta resistencia, así mismo. Encontremos el valor de la corriente y encontremos el valor del voltaje ya sabríamos. Si sabemos el valor de la corriente I2. ¿Ya? Porque simplemente multiplico la corriente por la resistencia.
Entonces, ¿qué es lo que me dice el método de superposición? Primero, elimino una de las dos fuentes. Voy a eliminar esta que está aquí. Si era una fuente de voltaje, se convierte en un cortocircuito. Entonces, fíjense. Aquí tengo dos resistencias de esta forma. R1, R2, R3, menos más. Ojo que la fuente está al revés. 12, 24, 4 ohmios, 48 voltios. ¿Qué puedo sacar aquí fácilmente? Para sacar la corriente I2 que está en este punto, bueno, ojo, yo la dibujo hacia abajo. En realidad debería estar hacia arriba, porque para acá está yendo esta corriente, aquí está yendo para acá. Entonces, tanto esta como esta deberían ir hacia arriba. Deberían. ¿Por qué? Porque la fuente está invertida. Entonces, ¿cómo saco ahí 2? Me está haciendo una mala jugada esta fuente de 4 ohms. Cojo y le hago esto. 12, 24, 4 en paralelo, 48 para 4 a 12. ¿Cuál es la corriente que a mí me interesa? Es la corriente que está aquí, I2. 24 y 4 aquí están en paralelo. 24 está en paralelo a 4. Entonces 24 por 4, ya saco de una vez eso. 24 por 4 sobre 24 más 4. Su equivalente. En la calculadora, ese valor me da 24 por 4, 96 dividido para 28. 3.42. Ese es el valor de esa resistencia en ohmios. Como a mí me piden esta corriente I2 va a ser igual a 12, que multiplica ¿quién? 3.42 más 12 más 3.42. Y de esa forma encuentro la primera I' de esta fuente que saqué en este momento. Entonces, esa fuente I2' me va a dar como resultado 3.42 por 12 dividido para 15.42. Me da un total de 2.66 amperios. Ojo que la estoy dibujando hacia arriba. Si no quería hacer esta transformación de fuente y no quería sacar este resultado, ¿qué me hubiese tocado hacer aquí? Paralelo, serie. Decía que 24 está en paralelo a 12 en serie con 4 ohms. Entonces 24 en paralelo a 12 sería 24 por 12, 288, dividido para 24 más 12, 36. Esto me queda 8 más 4,
¿Cuánto me queda esa resistencia total equivalente? 12. 12 ohmios. ¿Cuál hubiese sido mi corriente aquí? La IF. IF hubiese sido 48 para 12 a 4 amperios. Eso quiere decir que aquí hay 4 amperios. Esa I2 aquí hubiese sido equivalente. Ese I2 hubiese sido equivalente a 4. ¿Que multiplica a quién? No a la de 12, sino a la de 24. Porque cuando se saca divisor de corriente es así. Dividido para 24 más 12, 36. Cuatro por 24. Dividido para 36. Me da 2.66. Si se dan cuenta que me da exactamente lo mismo. Sea cual sea el método. Y aquí resolver esto, y ustedes ya saben, por divisor de corriente o por resistencia total. Esto es resistencia total. Ya, de cualquiera de las dos formas pueden hacerlo. No les estoy sesgando a una sola forma de resolución. Ahora, ya sacado con esta fuente, ahora vamos a hacer con la fuente de acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Borramos esta fuente y cortocircuitamos. Ya. Si yo dejé expresada la corriente hacia arriba, yo acá también tengo que dejar expresada la corriente hacia arriba. Ojo con eso. Entonces, ¿aquí qué me queda? Me queda exactamente lo mismo. Pero ahora tengo la fuente de voltaje positivo, negativo. Aquí tendría 24. Aquí tengo 12. Y aquí tengo 4. Y aquí estoy pidiendo esta corriente I. Que obviamente aquí la corriente I no va a ir hacia arriba, ¿sí o no? Esta corriente I debería ir hacia abajo. Pero ya, eso sabemos que aquí me va a quedar con negativo. Acá me quedo con positivo. Entonces, Mister, una consulta, mister, disculpe que le dígame, interrumpa. dígame. Ya, usted antes nos explicaba que en la superposición había dos formas, la una que circuitaba y la otra quedaba abierta. Así es. En este caso, ¿por qué las dos quedan en corto? Porque las dos son fuentes de voltaje. El método claramente lo dice. Si son fuentes de Ya. voltaje, cortocircuito. Si hay una de corriente, circuito abierto. El primero Ya, que vemos, correcto. voltaje y corriente. Por eso se cortocircuita y después se deja abierto. En este ejercicio de Ya, aquí correcto. tenemos dos fuentes de voltaje, por lo tanto en la primera tengo que cortocircuitar y en la segunda también. No hay problema, Ok, pregunta. Sí, no hay ok, problema, ok. pregunta. Ya, para dejar bien claro, todos los conceptos hay que dejarlos bien claros. Aquí simplemente lo único que he dicho es que tomado en consideración el valor de esta corriente. Podemos hacer dos cosas. Yo sé que aquí esta corriente va a ir hacia arriba porque la fuente está invertida. Acá, en cambio, yo sé que la corriente no va a ir hacia arriba. Yo estoy 100% seguro, mejor dicho, estamos 100% seguros que la corriente es hacia abajo. Y la podemos dejar así, hacia arriba la una, hacia abajo la otra, no hay problema. Y esta es I2, 2 prima, le llamamos bueno, con dos viñetas. Ya, entonces, aquí, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos esto o aplicamos esto? Yo creo que aplicamos mejor esto, que esto está más entendido. Acá simplemente lo único que he hecho es transformar. ¿Ya? Entonces, aquí está 12 en paralelo a 4 más 24. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué hago? 12 por 4 sobre 12 más 4. Todo esto
más 24. Haciendo todo esto en la calculadora, 12 por 4, 48, dividido para 16 a 3 más 24, me queda 27 ohmios. Esa es mi resistencia total o equivalente. Pero esta fuente es de 54. Entonces la corriente que sale por aquí en mi sistema equivalente y de la fuente es igual a 54 para 27. 54 dividido para 27 me da 2 amperios. Y listo. Entonces, ahora sí, ¿cómo saco esta corriente I2'? ¿Qué digo? Divisor de corriente. Aquí tengo 2 amperios. 2 amperios que multiplica ¿quién? A 4 sobre 16. Acuérdense que cuando sacamos la corriente, en el punto que queremos sacar la corriente por divisor de corriente, cogemos la otra resistencia adyacente. $8 dividido para 16 a 0,5. ¿Qué hacemos? Sumamos. ¿Quién es mayor? ¿La corriente hacia arriba o la corriente hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? En sentido contrario. Entonces, I2, ¿a qué va a ser igual? A I2' más I2, 2'. Como nosotros sabemos que siempre la corriente es la que predomina hacia abajo, entonces yo digo que esto es igual a menos 2.66 amperios más 0,5 amperios. Esto me queda 2.16 amperios. Y ese sería el resultado. Fíjense. Y ustedes me pueden decir, pero si aquí aplicamos malla, decíamos aquí que esto es I1, esto es I2. Y sacaba mis ecuaciones, 24 y 12, 36 y 1, menos 12 y 2, igual a ¿cuánto? A 54. Y digo acá, 2 y 4, 16 y 2 positivo, menos 12 y 1, igual a ¿cuánto? A más 48. Y si aplicaba esto, ¿a qué me daba igual I1 e I2? Sáquenlos ustedes como ejercicio, como práctica, y asuman que I2 va en este sentido. ¿Ya? Asuman que este I2 va en este sentido. Entonces, ¿aquí qué me quedaría en este punto? Me queda I1, me queda I2, y digamos que este es I2', la que queremos encontrar. Entonces, ese I2 que quiero encontrar, ¿a qué va a ser igual? A I1 menos I2. Resuélvanlo ustedes y rectifican si está bien este valor que está aquí.
¿Ya? Por cuestiones de tiempo no lo vamos a resolver, pero háganlo ustedes. Y si no, a la siguiente clase resolvemos este ejercicio y hallamos este valor que está aquí. ¿Ya? Pues, estimado, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Voy a detener la